Los libros nos unen. La Feria Universitaria de la máxima casa de estudios de Nuevo León lanza su programa general en línea para unir ciudades, países y lectores. Con Centroamérica Cuenta y la red de librerías independientes como invitados, UANLeer se consolida una vez más como una fuente de diálogo y encuentros alrededor de la literatura. Del 17 al 21 de marzo, accede libremente a presentaciones, conferencias, ceremonias especiales, conciertos, exposiciones, entrevistas, funciones de videoteatro y a una oferta editorial al alcance de un clic. Consulta nuestra programación en uanleer.uanl.mx y sigue las transmisiones en vivo desde las redes sociales de Cultura UANL, Casa Universitaria del Libro, UANLeer y Canal 53. Este 2021, los libros nos unen. Buenas tardes a todos, soy Felipe Restrepo, bienvenidos a la mesa Crónica Siglo XXI en torno al premio Sergio González Rodríguez, realizado por Anagrama en coordinación con la UNAL. Esta ocasión nos da gusto formar parte de la Feria Universitaria del Libro UNAL-Leer 2021. Y yo hoy tengo el gusto enorme de estar con Leila, con Martín, con Juan. Los tres son escritores, cronistas, columnistas, editores, en fin, no me voy a poner acá a hablar de la trayectoria de cada uno, basta con decir que son tres de las figuras más destacadas de las letras de nuestro idioma y para mí y para tantos otros son grandes maestros y en mi caso los tres son grandes amigos. Entonces para mí es un verdadero privilegio poder hablar con los tres el día de hoy. El tema que nos reúne hoy en realidad es la crónica y como decía hace un momento, el título de esta mesa es Crónica del siglo XXI, pero en realidad la razón por la que estamos los tres es porque hemos participado en un premio que ya lleva 2 años, que es el Premio Crónica organizado por Anagrama, en el que se premia un libro de crónica, un libro de periodismo narrativo. Y yo quisiera, creo, empezar por ahí. Les quería preguntar a ustedes como jurados de este premio, como lectores de las 2 ediciones, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ven este premio? ¿En qué ven que este premio puede tener cierta influencia, cierta importancia en el contexto de la crónica en nuestro idioma, ¿no? en Hispanoamérica? No sé si Leila quizás quiera comenzar hablándonos de esto. Yo no sé por qué se me privilegia o se me castiga. Dicen bien los británicos, Leila's first. Bueno, hola a todos, un placer estar acá con ustedes tres. Bueno, a ver, a mí me parece que los premios claramente siempre subrayan, ¿no? Señalan un libro. Hay que aclarar que este es un premio a un libro inédito de periodismo narrativo, de no ficción, y eso, bueno, tiene algunos problemas que creo que se vieron un poco en los libros que vimos este año cuando el premio quedó desierto, ¿no? Creo que, por un lado, me parece que es muy difícil para un periodista, a pesar de que los latinoamericanos estamos muy habituados a hacer las cosas, aunque todo parece demostrar o indicar que no se pueden hacer. Es muy difícil llevar un proyecto de investigación, de reporteo, de trabajo de campo para un libro y apartar tiempo después para la escritura, en medio de los múltiples trabajos que hacemos todos, eso por un lado. Me parece que eso puede influir. No creo que debiera, digamos, porque siento que, no sé si Juan o Martín coincidirán con eso, pero me parece que es lo que ellos han hecho toda la vida también, ¿no? Como hacer multiplísimas cosas
Y también escribir estupendísimos libros. Yo digo, mi esperanza, mi idea con este premio es que me gustaría que sea un lugar en el que podamos leer voces nuevas, no tan instaladas, que sea un lugar al que uno quiere llegar, digamos, ¿no? Estar en un catálogo, en una editorial como con mucho prestigio, que tiene una larga tradición también con una colección que se llama Crónica desde hace muchísimos años, en la que, yo leí a cronistas como Kapuscinski, a los que no conocía antes de que los publicara, confieso, Anagrama. De manera que, creo eso, digamos, el premio puede ser una especie como de subrayado, de poner una luz, un foco sobre un autor o una autora que nuevo o no tan nuevo, digamos, pero que venga a ocupar ese espacio con un texto, no sé, distinto, ojalá novedoso, por supuesto estupendamente escrito. No fue eso lo que pasó este año, realmente no encontramos. Creo que esto que yo decía al principio puede tener que ver con eso. Fue un año muy difícil también pienso que para los periodistas sobre todo, la dificultad de moverse, el hecho de no poder hacer el movimiento primario que está en toda narración de no ficción, que es ir a ver y después volver y contar. Ese ir a ver se dificultó muchísimo. Eso, no quiero alargarme, prefiero escuchar a los que más saben. Martín, no quiero aquí entrar en lo que ustedes discutieron como jurado, que es privado desde luego, pero uno de los temas que se repitió, que se habló mucho y que a mí como lector también me sorprendió, es la dificultad, y Leila lo mencionaba un poco, de definir qué es crónica, ¿no? Es un premio de crónica y recibíamos muchos manuscritos que ni siquiera se podían definir como una crónica. ¿Tú crees que a estas alturas, en este momento, todavía es un género que no se entiende bien, que no se conoce lo suficiente? Mira, yo en principio, hola a todos y demás, etcétera. Sí, en principio yo estoy a favor de los géneros que no se entienden bien. Estoy totalmente a favor, creo que es lo que vale la pena buscar. O sea, confundir tu propio género, digamos, encontrar formas de que lo que escribes no sea fácilmente encasillable dentro de un género. O sea que eso para mí no es una preocupación. Quiero decir, me parece que lo que sí es una preocupación hay 2 o 3 baremos claros que sin duda hay que tener en cuenta. Quiero decir, estamos hablando de no ficción, eso es obvio, y se supone que no estamos hablando de relatos excesivamente autobiográficos, intimistas o así, porque se supone que es otro, ahí sí es claramente otro género. Pero entre un relato que es muy estricto en cuanto a narrar lo que se está viendo sin agregar demasiada reflexión y otro texto en el cual eso que se está viendo puede servir como pie para pensar ciertos problemas, para analizarlos y demás, entre un relato que está contado con una prosa lo más... ¿cómo decirlo?, austera posible, y uno que se permite, qué sé yo, incluso incluir sectores, no sé, en verso. Hay un espacio amplísimo de aquello que podría ser presentado a este premio. Entonces, a mí no me parece que, insisto, salvados los 2 o 3 baremos iniciales, que no sea ficción, que no sea un diario personal, etcétera, todo lo demás vale. Y es cierto, es difícil, como decía Leila, pensar que un periodista o un escritor o lo que sea, español o latinoamericano, tenga el tiempo de hacer todo esto y de juntarlo sin haber publicado algo de lo que está trabajando en algún medio, porque todos de algún modo trabajamos para medios y demás. Yo ahí no lo tengo claro y seguramente no debería decirlo aquí porque probablemente tendríamos que discutirlo entre nosotros, pero a mí me parece que si alguno de los libros que se presentan incluye reelaborados ciertos materiales que fueron publicados en una revista o en una página web o donde sea,
A mí no me parece que eso los descalifique. Cuando se dice inédito, yo creo que no se trata de que cada línea del texto sea inédita, sino de que el trabajo como conjunto lo sea. Que no haya sido publicado en un libro o que no haya sido publicado como un larguísimo reportaje en un medio. Pero fuera de eso, no sé, insisto, y ustedes supongo que estarán de acuerdo en que es una gran oportunidad, quiero decir, para alguien que quiere conocer un trabajo o hacerse conocer en el ámbito de la no ficción en castellano, publicar con el aval de un premio de Anagrama, aunque los jurados seamos los que somos, es un verdadero aval, ¿no? Entonces, a mí me parece, si yo quisiera publicar un libro, Dios no lo permita, pero si yo quisiera publicar un libro, lo mandaría a este premio, quiero decir, me parece como una de las mejores maneras de poner en circulación el trabajo que uno ha hecho, ¿no? Sí. Creo que Leila y Martín han hablado también de dos problemas que yo identifiqué también. Uno, quizás la dificultad, no solo por la pandemia, pero puede que la pandemia lo haya aumentado, claramente lo aumentó, que es la dificultad de salir, de ir a hacer reportería, que es la base de cualquier trabajo de periodismo narrativo. Y también Martín mencionaba algo, me pareció que yo vi también, que tiene que ver con la dificultad de pensar una historia que sea un libro y que quede completamente contada en un libro. Muchas veces creo que los cronistas pensamos o piensan en historias cortas y les cuesta a veces tal vez pensar en una idea total para un libro. No sé, Juan, si tú veas ahí esos dos asuntos. No, pues estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que acaba de decir Martín es muy cierto. Se trata de una oportunidad extraordinaria. Continuamente nos quejamos de que no hay suficientes espacios para las crónicas largas. Los periódicos, lo sabemos, se han adelgazado mucho. Tratan de imitar a las páginas web por miedo a sus propios recursos y publican textos progresivamente cortos. Entonces, ante esta jibarización de muchos medios, la oportunidad de publicar un libro, yo creo que es realmente una aventura narrativa extraordinaria. Respecto a la definición del género, creo que lo interesante es que estará siempre por definirse como todo género que valga la pena. Si pensamos en la novela, pues empieza la novela moderna con Cervantes como un género sin género, un género polémico respecto a sí mismo, que se pone en duda, que incluye otras novelas donde los personajes no solamente son seres de ficción, sino de metaficción, porque se discuten a sí mismos en la segunda parte del libro. Si la novela nace con estas características, creo que la crónica pues también las tiene, ¿no? Y de alguna manera creo que lo que nosotros hemos visto en las mejores crónicas es sencillamente el periodismo narrativo, es decir, la información contada con suficiente calidad literaria para que pueda salir de la contingencia en la que fue creada y se lea de manera disfrutable en otra época, en otro tiempo, combinando los recursos subjetivos que tiene la literatura con los recursos objetivos del periodismo sin traicionar la verdad. Ahora, esto está sujeto a muchas cosas y muy bien lo decía Martín, lo más interesante en un autor es que transgrede el género, que lo cambie. El propio Martín, por ejemplo, cuando le dan informaciones en sus crónicas, muchas veces las descompone y hace que esa oralidad se convierta casi en un poema, es una especie de rapsoda que está recogiendo las voces de la tribu y las está tejiendo. Me sorprende que no haya más libros escritos con esta vocación, porque, por ejemplo, Leila ha escrito libros al margen de sus otros muchos trabajos, Los Suicidas del Fin del Mundo o bien Opus Gelber, son proyectos concebidos como libros, mientras ella está escribiendo otras cosas. Y de la misma manera, Martín pues escribe Contra el Cambio, Una Luna, El Hambre, El Interior, todos estos libros, algunos de ellos de dimensión titánica, mientras está haciendo muchas otras cosas. Entonces, creo que no es un obstáculo, pero lo que ha tocado Martín me parece esencial. Creo que debemos ser suficientemente flexibles en la convocatoria para que la gente entienda que lo que debe ser inédito es el libro y por lo tanto se puede haber publicado algún anticipo en otro formato, lo cual nos lleva también a una circunstancia que es el nombre del autor. Yo creo que valdría la pena que fuera optativo presentarlo con un seudónimo, como en muchos premios así es, y lo quieren preservar su nombre para el momento final,
están en su derecho los autores, pero podrían también presentarlo con su propio nombre, porque si alguien ya ha publicado un par de textos relacionados con el tema, es lógico que se le identifique en el momento de leer el manuscrito. Yo creo que con esto se reforzaría, pero también con la difusión del premio. Yo creo que esta conversación que estamos teniendo debe servir como una invitación para que los colegas se animen, y creo que los únicos que no podemos participar somos nosotros 4, pero lo mejor que podemos decir del premio, mencionando lo que acaba de decir Martín, es que nos gustaría también participar. Ya, sin duda es una oportunidad increíble, sobre todo teniendo en cuenta eso, que ahorita no está nada fácil encontrar lugares que te paguen una crónica y que te publiquen una crónica y que de cierta forma recompensen todo el trabajo que implica hacer algo así. Y vuelvo a algo que dijo Juan, retomando lo de Martín sobre la naturaleza inédita de estas historias. Creo que en el caso de ustedes, muchos libros han nacido por trabajos que empezaron como un texto para una revista, para un diario, y creo que ese es un consejo que se le puede dar a alguien que esté pensando en participar en este cuento, y es, si publicó una nota corta, mediana, la puede seguir trabajando y eso se podría convertir en un libro que puede participar en este premio. Leila, tú has hecho, varios de tus libros han empezado como investigaciones para notas más cortas, ¿verdad? Creo que todos, no sé si decir vergonzosamente o no, digamos, yo la verdad es que, sobre todo con el segundo de los libros, que se llama Una historia sencilla, que es la historia de un bailarín de Malambo, yo me di cuenta de que tenía un libro, pero literalmente cuando me senté a escribirlo, y es un libro muy corto, o sea, me llevó 3 años de investigación, por una cuestión que tenía que ver con que yo tenía que seguir la historia de un tipo que se desarrollaba a lo largo de 3 años, digamos, o sea, era una presentación, un festival, etcétera. Más allá de esa cosa coyuntural, si hubiera sido algo, lo hubiera podido resolver en menos tiempo, y es un libro muy corto. Otra cosa que yo creo que hay, me parece que hay como enquistadas algunas ideas medio antiguas en relación a lo que significa escribir este tipo de relatos. Primero, digo, los mismos Juan y Martín, digo, Martín tiene un libro gigantesco como El hambre, otro libro gigantesco como El interior, pero también hay libros como Una luna, Contra el cambio, que es un libro estupendo, es más corto. Digo, me parece que todos además hicimos estos, el largor no implica necesariamente calidad. Uno puede leer una cosa infumable en 300 páginas y preferir un muy buen libro de 90, digamos. Esto es así. Un libro no se arma por tener 400 páginas. No sé, por mencionar un ejemplo de no ficción, Alejandro Zambra, el escritor chileno, publicó su primera novela en Anagrama, Bonsai. Es un libro que tiene 90 páginas o 93. Y fue un estruendo, digamos, cuando salió. O sea, digo, la calidad no tiene nada que ver con que sea largo o corto. Y otra cosa que me parece que es un poco antigua es esta idea de que se piensa en escribir después que yo tengo ya firmado un contrato con una editorial, ¿no? Yo nunca he hecho eso. Como vos decís, Felipe, siempre escribí libros primero pensando que iban a ser un artículo largo. A lo mejor es una idea mía muy qué sé yo, aliviadora en términos de que quizás encarar una historia como libro desde el arranque me resultaría un poco abrumadora, no sé, tendría que hablarlo con mi analista, no es el momento, pero digamos, siempre los he escrito por las mías, por fuera de todo contrato con toda editorial, después he llegado a la editorial, entonces me parece que también ahí, como he escrito crónicas sin pensar en un medio determinado, voy, la hago, la escribo, y después veo, y ese después veo no siempre ha salido bien. Entonces me parece que también hay un riesgo, la pulsión de escribir no ficción como la de escribir ficción, creo que es una pulsión contra la que uno no quiere ni puede batallar, digamos. Me parece que la pulsión de la escritura es el deseo, se mueve sola, etcétera, etcétera. Y me parece que hay como que desenhebrar esas ideas tan establecidas de cómo se llega a publicar un libro, ¿no? A mí me parece, como decían Juan y Martín, que es una súper buena oportunidad y que a lo mejor la idea del libro, quizás a muchos periodistas más jóvenes, los abruma un poco, pero esto que mencionaban de, bueno, puede ser un libro en torno a una crónica que ya hayan trabajado, incluso reponiendo partes de esa crónica en el libro. No lo hemos hablado, pero habría que ver si la posibilidad de un libro que se enhebre en torno a determinado tema con diversas crónicas. Digo, yo he leído libros muy interesantes en torno a eso, qué sé yo, no sé, digo cualquier cosa, el coleccionismo, lo que fuere.
Así que me parece que las posibilidades es solo como desbancar un poco esas ideas un poco vetustas que tenemos acerca de cómo se llega a publicar. Cuando yo empecé a trabajar no había ninguna editorial que ofreciera esta posibilidad, y yo aspiraría también a que el premio fuera como un semillero en términos de que hubiera un finalista y un ganador, pero que también hubiera otros libros que potencialmente se pudieran trabajar y que pudieran ver la luz también, quizás no como ganadores, ¿no? Pero como pasa con otros premios, o con el Herralde incluso, que se publican premios que no son solo los premios de la persona que gana. Martín, no sé, ¿querías decir algo? No, una cosa muy menor agregando a lo que decían ustedes, que es que por supuesto que a veces un libro surge de un trabajo que uno está haciendo para una revista o para lo que sea, más chico, y entonces uno decide ampliarlo. Pero también, más taimadamente, de pronto uno puede armar un libro con muchos materiales que ya tiene. Quiero decir, yo el primer libro de no ficción que pude publicar, que se llamaba Larga Distancia, hace muchísimo tiempo, ya no sé cuántos miles de años, casi 30. Fue así, quiero decir, yo tenía una cantidad de materiales, quería ver si podía publicarlos y todo el chiste fue postular que había algún tipo de hilación, muy tenue, quiero decir, consiste en que alguien pueda con materiales que tiene, algunos de los cuales ya publicó, quizás otros no, etcétera, etcétera, armar una sucesión que nos pueda convencer a nosotros de que hay cierta coherencia y de que tiene sentido eso como unidad. Pero, insisto, ni siquiera tiene que ser un largo trabajo sobre un solo tema. Puede ser una sucesión de distintos trabajos, bueno, lo que decía Leila recién, sobre algún tema en particular o con algún punto de vista especial o lo que sea. Quiero decir, bueno, lo que veníamos diciendo, está todo por inventarse todo el tiempo. Quiero decir, esta es la ventaja de lo que hacemos, que de lo que se trata es de proponer, de postular, de ver qué nuevas formas se pueden ofrecer para hacer esto que insistíamos en, decía Juan, que si no sabíamos si llamarlo que periodismo narrativo o lo que sea. El otro día se me ocurrió que quizás lo que hacemos es periodísimo. Que es como una forma extrema del periodismo, ¿no? Porque es periodismo, pero es una manera extrema. Entonces pensé, ¿será periodísimo? Bueno, quizás. Bueno, apoyo la moción. Todas las mesas redondas de ahora en más se llamarán así, acerca del periodismo. Bueno, en este nuevo nombre que tiene nuestro oficio a partir de este momento, Martín, pero, por ejemplo, en Larga Distancia, claro, son materiales que tú juntaste, pero hay un hilo formal, hay un hilo temático, hay una cantidad de cosas que le dan una coherencia como libro. Tampoco pensaría yo que se trata simplemente de juntar, bueno, los artículos que escribí de tal año a tal año y juntarlo y pretender que eso es un libro. Yo sí creo que ahí debe tener un trabajo de pensarlo como un todo. Celebro que te lo hayas creído, quiero decir. Eso fue lo que yo postulaba cuando lo junté y le hice una especie de costura y le puse unos textitos intermedios como para ir hilando. Bueno, de eso se trata, ¿no? De ver qué es lo que uno puede hacer también con los materiales. La buena parte de los textos de Larga Distancia, obviamente, los hice para aquí, para allá, sin pensar que después podrían estar juntos. O sea, pero efectivamente hay que encontrar la manera de postular que sí y si consigues convencer en este caso, muy poca gente, nosotros 4, qué sé yo. No, perdón, pero yo quiero agregar solo un punto a lo que dice Martín. Me parece que, digo, es cierto lo que dice Martín. El libro La Guerra Moderna, que también es un libro que recopila crónicas, es un libro muy claramente sobre un eje, pero me parece que cada una de las crónicas que están recopiladas en esos libros de Martín, y las que uno aspiraría a ver recopiladas en un libro como los que mencionamos, la posibilidad de que se puedan presentar, es que cada crónica tenga la voluntad de ser un texto gigante. O sea, quiero decir, me parece que la calidad no puede ser las 10 entrevistas que le hice a los 5 chefs o 10 chefs de América Latina. O sea, y una cosa pregunta-respuesta, digo, nada. O sea, tiene que haber una voluntad de una calidad de escritura suprema a partir de que cada texto sea sumamente contundente, digamos, ¿no? Creo que eso es lo que logra que después, puestos juntos, el plano americano.
¿no? Como el bueno, estilo de plano americano, por ejemplo. Sí, bueno, un poco. Pero... No hay una voluntad solo temática, obviamente hay una No, claro. misión de escritura que es lo que hace el libro, más allá de lo que lo Ajá. une. Juan, ahí quería unir un poco esto que están diciendo Martín y Leila con algo que también surgió cuando estábamos hablando del premio, y es la cantidad de diarios que nos llega, de diarios como personales sobre la pandemia, sobre mi vida, o simplemente gente que participaba con sus memorias, ¿no? Decía, bueno, yo nací tal día, y empezaban a contar su vida año a año. Me parece interesante, me hizo pensar mucho sobre si un texto con esa voluntad de ser tan intimista y de contar la vida podría llegar a ser publicado como un libro de crónica o incluso a ganar un premio de crónica. ¿Qué pensarías tú sin haber leído estos en específico que llegaron, pero en general sobre esta idea que podría tener alguien para presentar un premio o algo así? Sí, yo creo que nos hemos enfrentado a dos extremos muy claros, que por un lado es el texto intimista, alguien que considera que una crónica es algo que le sucedió. Entonces se trata de una confesión, de una memoria, etcétera. Y por el otro lado, en el extremo opuesto, estarían quienes piensan que lo más importante de una crónica es el tema, el contenido, la noticia que da. Entonces, digamos, el tema en Argentina, los desaparecidos, es un tema fundamental, en México pudieran ser temas como Ayotzinapa, etcétera. Y yo creo que ambos extremos pueden ser extraordinarios, pero todo depende de cómo estén tratados. La realidad del periodismo escrito no está en los hechos, está en la página. Y esto, que es una obviedad enorme, es olvidado por muchísimos colegas que incluso se precian, por ejemplo, de no leer porque ellos lo que quieren es encontrar la fuente, la noticia, tener suficientes informantes para ser veraces, pero no están leyendo, por decir algo, poesía. Lo ha dicho ya varias veces Leila, cómo ella utiliza poemas de Louis Gluck en sus talleres para que la gente entienda la percepción de la realidad. Entonces, lo que nosotros juzgamos como lectores, y en este caso como jurados, es el texto mismo. Y la realidad del texto son las palabras de que constan. Entonces, en la medida en que esté bien escrito, bien hecho, que por supuesto esto es una categoría subjetiva, pero creo que nos podemos poner de acuerdo combinando todas nuestras subjetividades en qué textos son los que más valen la pena que otros. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Entonces, puede haber, desde luego, una crónica que a título personal atestigue cosas que le sucedieron, pero creo que en lo fundamental no es un premio de autobiografía, no es un premio de memorias. Ahora está muy de moda la autoficción, incluso presentar la propia vida como parte de una novela, etcétera. Forma parte de una realidad en la medida en que hemos perdido entidad en esta época virtual como personas. Tratamos de recuperarla por escrito con minucias de lo que es nuestra propia vida. Y eso puede ser fascinante, pero puede ser profundamente tedioso. Entonces, ahí yo creo que todo depende de la calidad. Creo que no es ni un premio de autobiografía, ni un premio de temas obvios, que son noticiosos y que tienen muchas veces el problema de que ya fueron tratados antes por otras personas, y muchas veces de gran manera. Entonces yo creo que estos dos extremos, pensar que la realidad en sí misma te avala, o que el hecho de que tú hayas sido testigo personal de algo te acredita como cronista porque tú lo viviste, no importa que tú lo hayas vivido, eso debe ser interesante para quien está al otro lado de la página. Leila, hablando un poco de esto que menciona Juan, y que creo que también es un tema que tú y yo hemos discutido mucho cuando hemos trabajado juntos como editores, por ejemplo, y es esta idea que existe muy latinoamericana, que el periodismo que se premia, que el periodismo que vale la pena, es el que habla de temas muy, por llamarlo de una manera, fuertes, ¿no? La violencia en México, lo parecido, tal, y creo que tú lo has defendido hasta el cansancio, y tú misma, con tu trabajo, eres la prueba de que se puede hacer gran periodismo narrativo con temas que en principio parecerían ligeros o que no remiten exactamente a las situaciones a veces tan angustiantes y tan difíciles que se viven en nuestros países, que desde luego creo que se puede hacer gran periodismo
a partir de eso y se debe hacer y es necesario, pero también hay otra forma de mirar el periodismo con otras historias y que permite y que debe ser premiado y que debe ser reconocido con la misma, que tiene la misma calidad y que tiene las mismas ambiciones. Sí, yo en algunos momentos pensé, bueno, es como, digamos, los primeros años de una producción mayor, digamos, de crónicas o de periodismo narrativo, va a pasar, digamos, pero la verdad es que sí, lo que uno termina viendo, incluso los premios que premian al periodismo, lo que uno termina viendo es que se termina premiando casi siempre la cosa del conflicto, que no deja de ser una cosa un poco, yo diría casi, perdón, respondiendo a una mirada casi eurocentrista de lo que es América Latina, ¿no? O sea, un territorio conflictivo, un territorio lleno de narcos, de gente violenta, de gente que no puede salir a la calle. Digo, pasan muchísimas otras cosas en el campo de la ciencia, de la cultura, de los deportes. Bueno, la crónica deportiva ha hecho algunos intentos ahí de, no sé si del todo exitosos, digamos, pero sí me parece que falta mucho explorar en otros temas que no lleguen avalanchas, además de estas crónicas autobiográficas de las que también habló Juan ahí. Yo pensaba en su libro fabuloso, 8.8, El miedo en el espejo, ¿no? Cuando estuvo en Chile, es un libro pequeño, maravilloso, que es casi un diario, digamos, y sin embargo cuenta todo lo que está pasando en ese momento en que Chile sufrió un terremoto devastador. Yo creo que sí, que me parece que esta idea que yo hablaba como un poco anticuada, que tiene que ver con el caminito que hay que hacer para llegar a publicar, se replica también a veces en el lugar en el que los periodistas van a buscar los temas, ¿no? Yo también soy editora y cuando recibo propuestas, el 90% de las propuestas es con gente muerta o asesinos o asesinados o guerras o conflictos bueno, me parece súper noble, quiero aclarar, digo, me parece que es hay que ocuparse de esas periferias, de esos márgenes, pero los márgenes también son las clases altas, digo, la clase alta es la zona más periférica y marginal del mundo para los que no pertenecemos a ella. Es un lugar al que es muy difícil acceder, hay una gran cantidad de dificultades, hasta dificultades, diría yo, que tienen que riman con palabras como abogado y amenaza de juicio. Y me parece que hay un enorme territorio ahí que no está explorado, y si está explorado, a veces está explorado de una manera que yo siento que no estamos dispuestos a deponer el mismo prejuicio con el que vamos a ver a la gente, la misma falta de prejuicio con el que vamos a ver a la gente vulnerable, humilde, en situación de riesgo y horror y miseria y qué sé yo. Uno usualmente no tiende a mirar a esta gente con una mirada prejuiciosa. Sin embargo, las clases altas tendemos, ¿no? Se nos suben todos los prejuicios. Bueno, para mí, como periodista, es todo un desafío tratar de deponer en lo posible. Obviamente no voy a dejar de ser yo, no me voy a transformar en una señora de la alta sociedad que toma el té a las 5 de la tarde. Mira qué frase prejuiciosa acabo de lanzar para defender para defender la ausencia de prejuicio. Pero digo, me parece todo un desafío, y me parece un desafío interesante, lindo. A mí me encantaría leer todas esas cosas, no me pasa. A mí, por ejemplo, leyendo un poco los textos que llegaron de Colombia a nuestro premio, me encontraba con que todos terminaban hablando, todos hablaban del proceso de paz y del conflicto con las FARC y todo, pero no me parece mal, pero todos lo hablaban desde un mismo tono, desde una misma mirada, desde un mismo enfoque que, quiero decir, que se puede contar de otra manera todo esto. Y siento que eso es algo que pasa también con México, ¿no? Los periodistas están tan a veces absorbidos por el conflicto que hay, por lo que se vive en el país, que se les olvida que se puede contar su país de mil otras maneras y que es igual de interesante y que habla igual de bien de su país que solo hablar del tema de los muertos y de la violencia una y otra vez, ser imaginativos en la manera como se cuenta. No sé qué creas, Martín. No, sí, me parece que en cierto punto, y con perdón, también es como una solución de facilidad, ¿no? Ir a contar la violencia, el conflicto, el desastre, lo más horroroso del horror. Digo, es necesario, sin duda es necesario, pero es más fácil en un punto. Quiero decir, está todo ahí. No hay que buscar demasiado. Tus editores o lectores supuestamente van a pensar que eso vale la pena de ser
contado y de ser leído. Y entonces, bueno, eso supuestamente facilita las cosas. Y a mí me da un poco de pena. En un premio del que yo era jurado hace un par de años, no voy a decir de dónde, de ninguna manera, lo voy a ocultar de todas las formas posibles, justamente de crónicas publicadas en este caso, me llamó mucho la atención que de los 10 finalistas, 9 trataban sobre temas de violencia. Y ahí ya no era solamente que los periodistas estaban escribiendo sobre eso, era que los jurados y prejurados habíamos elegido como finalistas a 9 sobre 10 que habían escrito sobre eso. O sea, también hay una responsabilidad. Si uno mira un poco el histórico de las cosas que los jurados premian en América Latina como buen periodismo, se va a encontrar con que en una proporción muy importante se trata de este tipo de cosas. Y en un libro que yo estoy terminando ahora sobre América Latina decía una cosa que es una perogrullada, pero los países con altas dosis de violencia, como por ejemplo tú citabas, Felipe, de Colombia y México, tienen cantidades espantosas de homicidios. Alrededor de 35 personas cada 100.000 son asesinadas cada año, lo cual es un disparate si uno piensa que, por ejemplo, aquí en España no llegan a una persona cada 100.000. Es enorme. Pero esto quiere decir que hay, nunca me sale bien la cuenta, 99.965 personas cada 100.000 que no son asesinadas. Y esta insistencia en contar las historias de los 35 que sí, por un lado es necesario, por otro lado me parece que estamos totalmente patinados hacia un costado de la cosa, ¿no? Claro, hay que encontrar las maneras. ¿Cómo hacemos para contar lo cotidiano, lo que no produce explosiones, ni efluvios de sangre, ni cosas por el estilo? Es más difícil, pero a mí me parece que es necesario buscar esas maneras, y yo estaría muy dispuesto, y lo digo así bajito para que nadie se entere, a darle este premio el año que viene a gente que está buscando esas formas de contar cómo se vive en América Latina, no solo cómo se muere. Sí, y Martín, también tiene que ver, me parece interesantísimo eso que estás planteando, que tiene que ver, claro, no solo con lo que los periodistas buscan, que está tal vez más fácil de encontrar, sino como que saben que van a ser premiados por algo así, y además, como decía Leila, de cierta forma se espera que sea lo que cuenta el periodismo en Latinoamérica, ¿no? Porque es tan en la cara, tan ahí, que ¿por qué contar otras cosas? Y yo, como ustedes, creo que hay que buscar definitivamente otras cosas. Juan, no sé qué comentaría sobre eso. Yo quisiera retomar una cosa que Martín ha dicho varias veces, que es que toda crónica... Lo repito. Lo repites ahora una vez más, pero primero lo introduzco como un tema que me parece importante, que es que toda crónica, a fin de cuentas, está escrita en primera persona, con lo cual no se refiere Martín, si lo entiendo bien, a que necesariamente el cronista es autorreferente y él se convierte necesariamente en protagonista de la crónica. Lo que está diciendo es que todo cronista impregna la crónica con su mirada, con su punto de vista, y aunque esté escribiendo manifiestamente en tercera persona, lo que es él, su primera persona, se aprecia en los adjetivos y en los adverbios, de la misma manera en que un gran fotógrafo, al encuadrar la realidad de una forma, logra captar algo que nosotros a ojo desnudo podemos ver, y es la misma escena, pero no la seleccionamos, no la decantamos de ese modo. Entonces, esta participación me parece esencial para tomar en cuenta que ya sea un tema muy noticioso, porque tampoco podemos cerrar los ojos a la violencia, a las situaciones que han ocurrido en México o en América Latina, y los tres hemos tratado de escribir también de estos temas, ¿no? Porque son absolutamente fundamentales. Leila escribió sobre el equipo forense argentino, por ejemplo, que fue decisivo para entender los crímenes de la dictadura. Martín ha escrito
un perfil como el de Schocklender, que incluso fue importante en tribunales después, lo que escribió Martín para decidir cuál era la situación de la justicia ante esta persona que había cometido ilícitos, etcétera, y aparentemente lo había hecho en nombre de causas que a él le parecían nobles. Yo mismo he escrito sobre el levantamiento zapatista, son temas que nos importan, pero lo decisivo es esa mirada que puede ir de lo más cotidiano, de lo aparentemente banal, ¿no?, a de las tremendas nimiedades que tiene la vida, pero que el cronista convierte en algo fundamental. García Márquez, cuando habla de una vaca que se planta en medio de una ciudad, y se llama eso no era una vaca cualquiera, y hace una crónica maestra de un día que es martes, pero gracias a la vaca se convierte en domingo. Esa transfiguración de la vida diaria es absolutamente fenomenal, pero de la misma manera él cubre la guerra de Angola, y lo importante es esa mirada, lo importante es esto que nos decía Martín, la primera persona que está involucrada y que es lo que nosotros juzgamos. Yo creo que la autobiografía de un escritor en ficción o en no ficción no son sus temas, no son sus anécdotas, son sus adverbios. Sí, Juan, y yo creo que esto que dices sirve muy bien ya para cerrar esta charla que hemos tenido, y que es que al final no se trata ni de tema, ni de género, ni nada, sino realmente la mirada que pueda encontrar y la voz que pueda encontrar alguien para contar una historia. Eso es lo que al final le daría el peso para hacer un libro premiable, un libro de crónica premiable, ¿verdad? Ya, pues, no sé, creo que con esto podemos cerrar. No sé si alguno de ustedes quiera concluir de otra manera, o les agradezco muchísimo por haber estado hoy, por habernos ilustrado también sobre este tema. No, gracias a vos, Felipe, y a todos. Gracias. Sí. Ojalá tengamos una avalancha de libros. Recién mientras Juan hablaba, pensaba en su libro, Palmeras de la brisa rápida, que es un libro encantador y es un viaje muy doméstico, y pensaba en Eva, ¿no?, que es un libro muy tremendo y muy terrible, y es un libro de crónicas de viaje por un ámbito muy terrible, que es el África de aquellos años en las que, digo, son dos libros valiosísimos, son dos libros que casi podrían ponerse en vértices opuestos, son dos libros que reúnen, son dos libros que si yo no los hubiera leído y me llegan a como jurado un premio, o sea, los dos merecerían un premio, de modo que, digo, es muy amplio, y ojalá nos lleguen como avalanchas de nuevos autores y autoras. Sí, en mi barrio dirían, no sean boludos, preséntense, vale la pena. Es una papa, es una auténtica papa. Les dan un fangote de plata para un trabajo que de todas maneras habrían hecho, porque tienen ganas de hacerlo. Entonces, ya que lo hicieron, sáquenle rédito, no sean boludos. Háganlo por la plata, ¿va? Vale, pues nada, muchísimas gracias y qué placer, de verdad. Qué felicidad verlos y qué placer. A ustedes. Chao. Chao. Besos, Lina. Chao, besos a todos.